bienvenida a todos y cada uno, amados oyentes. Hemos estado meditando en la palabra de Dios. En el programa anterior hemos estado analizando sobre el término comúnmente conocido, salvo. La palabra salvo se encuentra en muchas ocasiones en nuestra vida, en nuestro diario vivir. La escuchamos a cada momento. Si alguien puede librar o salvar la vida a otro, a los médicos, a los salvavidas en alta mar y así por el estilo en un incendio, estamos preocupados porque alguien salve al que está en peligro. La palabra salvo en las Escrituras se emplea para salvar y librar nuestras almas. Ya hemos venido mencionando sobre este asunto de la salvación, que es tan importante para nosotros. Hoy quiero compartir el mensaje acerca de, ya que hemos hablado de la conversión bíblica, de los ejemplos bíblicos, es interesante analizar en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, el principio del cristianismo, el origen de la iglesia del Señor, y podemos ver cómo estos primeros cristianos, estos hombres y mujeres, se acercaron a Dios a través del llamamiento celestial, llamamiento divino, por el Evangelio de Cristo. Hemos visto las conversiones bíblicas, ejemplos bíblicos de conversión, de la gente que oyó, creyó, se arrepintió, confesó su fe en Cristo y se bautizó para el perdón de los pecados. Pero la gran pregunta es, ¿a qué iglesia pertenecían estas personas que obedecieron este plan de salvación? ¿A qué grupo se agregaron? Pues déjenme decirle, amados, que en el tiempo del libro de los Hechos, cuando pasaron estas conversiones bíblicas que hemos mencionado, que a propósito vimos 8 ejemplos ya, no existía ninguna denominación religiosa, ningún grupo de los modernos que ahora encontramos con diferentes nombres y con diferentes prácticas. Por tanto, cuando nosotros llegamos al libro de los Hechos y podemos ver las conversiones de estas personas que llegaron a ser salvas gracias al llamamiento del Evangelio de Cristo, gracias al arrepentimiento y la obediencia de cada uno de ellos, podemos ver claramente que estas personas fueron añadidas por Cristo Jesús a la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47 nos enseña lo siguiente: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, los que iban obedeciendo al plan de Dios, dicen otras versiones. Todos los salvos, los que obedecían a Cristo. Dice el Hechos 2:41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Siempre que leo este pasaje, analizo la frase se añadieron. ¿A qué? ¿A dónde? La palabra añadirse significa agregarse, incluirse en algo que ya existe. Por tanto, yo creo que la iglesia de Cristo en el día de Pentecostés ya estaba. La iglesia comenzó con Cristo Jesús como cabeza del cuerpo y el cuerpo comenzó con los apóstoles. Por tanto, cuando viene el día de Pentecostés, el domingo de Pentecostés, una fiesta judía, ese día que vino el Espíritu Santo, la iglesia ya estaba ahí y el Espíritu descendió sobre ellos y dio dones a los cristianos que ya estaban ahí, presentes. La Biblia nos enseña que habían como 120 reunidos en número con los apóstoles allí en ese tiempo, y que llegó el día de Pentecostés, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, y si usted ve la Escritura, cuando Jesús se apareció, nos enseña allá en 1 de Corintios capítulo 15, ahí por el versículo 6, que se apareció a más de 500 hermanos. Ya habían personas que habían creído en Jesucristo, se habían arrepentido, habían confesado y ya habían creído en el Señor. Estas gentes simplemente fueron confirmadas el día de Pentecostés, se bautizaron como 3,000 almas, incluyendo posiblemente estos 500 creyentes que estaban allá y que habían sido bautizados por Juan.
Pero bien, lo que estamos viendo es que el gran inicio de la iglesia se declara en Hechos capítulo 2. Amados oyentes, la Biblia no nos habla de sectas ni de ninguna denominación. La pregunta es, cuando usted lee la Biblia, cuando usted abre las Escrituras, ¿de qué iglesia lee usted? ¿Qué piensa usted? ¿Cuántas iglesias existen en la Biblia para usted? ¿O de cuántos grupos religiosos cree usted que habla la Biblia? Amado oyente, en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesucristo dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La muerte quiso destruir al cristianismo, la muerte quiso destruir a Cristo mismo, pero no pudo contra ella, contra Cristo, la cabeza, ni contra el cuerpo que es la iglesia. Por tanto, la muerte no prevalece contra la iglesia. La iglesia es una institución divina, eterna, al igual que la cabeza, que es Cristo. Él es eterno. Por tanto, amado oyente, Cristo edificó su iglesia, una y no más una. Y por tanto, a estas personas se les conoce como los salvos, los llamados, los santos. Y yo voy a comprobar con ustedes leyendo las Escrituras, y yo espero, amado oyente, que usted esté allí con su Biblia, porque queremos comprobar la iglesia original, la iglesia verdadera, la iglesia de la cual habla las Sagradas Escrituras. Usted puede comparar con las denominaciones y sectas modernas y verá que no se comparan y no son iguales y no se parecen en nada. Hay una gran distancia como del cielo a la tierra en cuanto a la enseñanza divina y práctica de esta iglesia. Las Escrituras nos enseñan que Jesucristo vino a la tierra, nació de María, fue engendrado por el Espíritu Santo, y concibió María y dio a luz a este hombre que se llamó Jesús. Este vino y vivió entre los hombres, y sí fue un gran ejemplo para la humanidad, haciendo bienes, sanando a muchos enfermos, haciendo grandes obras benévolas, y vivió ejemplarmente en nuestra condición de humano. Al final nosotros encontramos que a Jesucristo lo clavaron en la cruz, le mataron, y Él pagó por nuestras deudas. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él fue el que se entregó por nosotros. Según Hebreos, dice que Él vino voluntariamente a nuestro Dios para ofrecerse como sacrificio. Jesucristo, cuando murió, fue sepultado, y así resucitó al tercer día. Según las Escrituras de Marcos, nos enseñan que Cristo resucitó un domingo, primer día de la semana. Usted puede leer esto en las Escrituras, en el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, sí, apareció primeramente a María, a Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y ésta lo hizo saber a otros discípulos, y así podemos ver cómo Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Durante este tiempo Jesucristo se apareció a sus discípulos, a unos que iban camino a Emaús, a otros que estaban allá en el aposento, y finalmente se apareció a los 11, dice Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente se aparece a los 11, y entonces encontramos a Cristo Jesús dándoles la gran comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí tenemos la gran comisión narrada por Marcos como también por Lucas en el capítulo 24. Ahí dice el Señor que vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Así que, amados oyentes, podemos ver nosotros con claridad que Jesucristo mandó la gran comisión. Se predicó la gran comisión, y muchas gentes oían el evangelio, creían, se arrepentían y eran bautizados. Es lo que ya hemos visto en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es ya la acción de las palabras teóricas de Jesucristo hacia los apóstoles en la gran comisión. La acción la encontramos en el libro de los Hechos. Es la palabra en acción, la predicación del mensaje divino de Cristo en acción. Encontramos en Hechos a muchas personas que oían y respondían atentamente al mensaje divino del Señor. Como 3,000 almas se convirtieron en la primera predicación del apóstol Pedro. Luego encontramos a los samaritanos
que se convierten al Señor en Samaria, predicación que fue efectuada por Felipe. Hombres y mujeres creyeron y fueron bautizados. Hechos capítulo 8, versículo 12. Y así usted puede ver la conversión de Saulo de Tarso en el capítulo 9. Usted puede ver la conversión de Cornelio y su familia en el capítulo 10. Y así usted puede avanzar a través del libro de los Hechos y encontrará el capítulo 16, la conversión de Lidia y su familia, y fue el gran inicio de la iglesia de Cristo allí en Filipos. Y usted puede seguir adelante y va a encontrar la conversión del carcelero de Filipos. Amados oyentes, el libro de los Hechos nos relata el gran principio del cristianismo. ¿Cómo es posible que estemos tan confundidos en nuestro medio ambiente, creyendo en tanto grupo religioso, en tanta secta denominacional que existe, edificada por los hombres, creada por los hombres, cuando la Biblia nos habla únicamente de un solo principio espiritual? La Biblia nos habla de la iglesia de Cristo. Y yo decía en el programa anterior que la iglesia no tiene nombre. Cristo dijo: edificaré mi iglesia, amados, pero Él no le puso nombre a su iglesia. Los hombres le ponen nombre a sus iglesias, a sus grupos religiosos, y están en todo su derecho, como dice un amado hermano, porque son dueños de estos grupos religiosos, son creados por y para ellos, y por tanto ellos hacen lo que quieren con estos grupos. Pero, amado oyente, la iglesia de Cristo es muy diferente a estos sistemas humanos. Cristo es la cabeza de esta iglesia y la iglesia está sujeta a Cristo. Por tanto, la iglesia se compone de los salvos, de los redimidos, de los santos. La Biblia nos enseña a nosotros en 1 de Corintios, dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Es decir, cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Corinto, estaba el hermano Sóstenes acompañándole en este momento en su misión, y dice el capítulo 1, versículo 2, que esta carta iba dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y también nuestro. Amados oyentes, la Biblia llama a la iglesia de Dios, pero esto no es un nombre. La iglesia tiene un dueño y es Dios. Y en otras palabras, dice en Romanos 16, dice la iglesia de Cristo. Pero no son nombres, amados oyentes, simplemente son distintivos que identifican a la iglesia. Pero la iglesia en el Nuevo Testamento son los santos, los santificados, dice 1 de Corintios 1, versículo 2. Por eso esta iglesia tiene a Cristo por cabeza. Amados oyentes, también la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, establecido por Cristo para nuestra era cristiana, la última era, el último tiempo, la última dispensación. Esta iglesia que fue edificada por Cristo Jesús, amados, nosotros podemos encontrarla en las cartas apostólicas. Cuando los cristianos se convierten en el libro de los Hechos, usted puede ver muchas conversiones. Y encontramos los viajes misioneros de Pablo. Cuando Saulo de Tarso llegó a ser apóstol, en el capítulo 9, donde comienza su ministerio, se convierte al Señor, como ya lo vimos, fue bautizado en Hechos 9:18. Cuando el apóstol llega y comienza su ministerio, Pablo, él comienza a hacer viajes misioneros por todas las regiones gentiles, por Capadocia, por el Ponto, por el Asia, allá por Tesalónica, por todas las regiones de Galacia y Corinto, por Bitinia y por todas las regiones gentiles. Recuerden el capítulo 9 de los Hechos, que Jesucristo había prometido que Pablo, el apóstol, iba a ser escogido para llevar el mensaje a los gentiles. Lógicamente el apóstol trabajó mucho en este ministerio y se convirtieron muchas almas. Y dice la Escritura que Pablo trabajó en las iglesias establecidas en Tesalónica, en Éfeso, en Corinto, y así al estilo en todas las ciudades que usted encuentra. A propósito, quiero decirle que los nombres que están en las cartas, por ejemplo, encontramos los corintios, los romanos. Usted, amado oyente, debe de analizar cuidadosamente que el nombre de la carta lleva el nombre de la ciudad.
el nombre de la ciudad donde la iglesia está ubicada. Es decir, la carta no va dirigida a una ciudad meramente, sino a cristianos habitantes en la ciudad de Roma o cristianos habitantes en la ciudad de Corinto. Por ejemplo, las cartas dirigidas a la iglesia que estaba habitando y adorando a Dios en la ciudad de Tesalónica. La carta va dirigida a los cristianos tesalonicenses. Y así a los cristianos éfesos, allá en Éfeso. Se le llama los efesios. Y así usted puede encontrar las cartas a los gálatas. Los gálatas se les llama a los cristianos convertidos a Cristo que estaban en la ciudad de Galacia. No es un apodo para los cristianos al decir corintios, al decir gálatas, al decir tesalónicos. Simplemente estamos diciendo de qué ciudad eran nativos. Pero ellos eran cristianos, eran iglesias de Cristo establecidas en cada región, en cada provincia. Y Pablo, el apóstol, al igual que Pedro y otros apóstoles, escribieron las cartas destinadas a congregaciones ya establecidas en determinadas ciudades. Y por ende las cartas son totalmente universales. Cartas que quedaron para instruir a la iglesia del primer siglo como de todos los tiempos. Cada carta llevaba instrucciones para las iglesias ya establecidas. Amados oyentes, a estos cristianos del primer siglo, convertidos al Señor, que se les llama santos, que se les llama iglesia de Dios, ya dije, se identifican así, pero no son nombres exclusivos puestos por hombres. Estas iglesias recibían las cartas de instrucción para arreglar y solventar los problemas del momento, ya fuera un problema doctrinal, emocional o moral. Las iglesias debían de acatar las cartas como mandamiento del Señor. En el capítulo 14 de 1 de Corintios, versículo 37, el apóstol les dice: y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Y de qué está hablando precisamente el apóstol en esta carta? Bueno, por ejemplo, en la iglesia en Corinto había un problema que no era solo en Corinto. A propósito, hay muchos predicadores llamados evangelistas en nuestro tiempo que cuando leen las cartas de los apóstoles no les interesa ni les importa la doctrina. Amados oyentes, las cartas tienen los mandamientos específicos del Espíritu Santo para las iglesias. Cuando Pablo trata el asunto del silencio de la mujer en el culto, él está resolviendo un problema, porque en las iglesias del primer siglo las hermanas resalían y querían predominar en las reuniones de la iglesia y querían tomar la delantera y tener los privilegios de enseñar en la congregación. Y estas cosas fueron reguladas por el Espíritu Santo. Y es aquí donde el apóstol Pablo recibe la instrucción del Espíritu Santo y le escribe a los cristianos en Corinto en el capítulo 14, versículo 33, con respecto a este asunto. Dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, oiga usted nuevamente, el apóstol menciona santos a los cristianos, santos a las iglesias, los miembros. A propósito, queremos decir que la iglesia no es un templo hecho por manos humanas, como dice Hechos 17, el apóstol Pablo allá con los atenienses. No, esto no es un templo hecho por manos humanas. La iglesia o el templo no es un edificio, amado oyente. En las Escrituras encontramos que la iglesia es la gente obediente a Dios, la gente que ha obedecido el Evangelio de Cristo. Se le llama la iglesia, porque en la Biblia la palabra iglesia es una palabra que viene del griego eclesia, y que significa los llamados, los elegidos de Dios por el Evangelio de Cristo, los llamados. Entonces, como en todas las iglesias de los santos, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y es aquí donde Pablo dice en el 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.
Y aquí, hermanos y amigos, estamos viendo cómo las cartas apostólicas son cartas instructivas para arreglar y solventar los desórdenes que se daban en la iglesia original del primer siglo. En este caso, queremos decir que algunos hermanos en la misma iglesia de Cristo y algunos de las sectas y grupos religiosos están negando este mandamiento y están aseverando que este mandamiento fue exclusivamente para los corintios. Pero esto no es cierto. No puede estar de acuerdo el Espíritu Santo con tales personas. Porque si usted lee el versículo 33, dice como en todas las iglesias de los santos. Cuando dice todas las iglesias, se refiere a todas las congregaciones, ya sea en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso y en todo el mundo. Todas las iglesias que son de Cristo deben acatar este reglamento interno dejado por el Espíritu Santo en las cartas. Otras personas dicen que estas mujeres que tendrían que estar en silencio eran solo las mujeres de los profetas. Pero mi amado oyente, la Biblia nos dice lo contrario. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Amados oyentes, ¿realmente cree usted que solo las mujeres de los profetas? La Escritura dice que es indecoroso que una mujer hable en la congregación, sea casada o no casada. El texto dice que no predique, que no enseñe en público, porque no le está permitido. Y esto no es un mandamiento de la iglesia de Cristo, no es un invento de nosotros como cristianos, es mandamiento del Señor, es un orden que tenemos en cuanto a la organización local de la iglesia como para ministrar el pueblo de Dios. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Dice la Escritura que vuestras mujeres callen en las congregaciones. También las congregaciones es un término plural. No dice la congregación en Corinto, sino las congregaciones. Y vuestras mujeres también se refiere a todas las mujeres. Y no dice exclusivamente esta o aquella, sino vuestras en término general. Todas las mujeres en todas las iglesias está enseñando el apóstol Pablo. Quiero contextar este texto con 1 Timoteo capítulo 2, porque es importante analizar esta enseñanza doctrinal. Quiero que sepa, amado oyente, que lo que estoy tratando de explicarles es que los que obedecieron el Evangelio en todo el libro de los Hechos, fueran judíos o gentiles, todos después recibieron estas cartas del apóstol Pablo para instruirlos, para enseñarles cómo adorar a Dios correctamente en la reunión de la iglesia. En 1 Timoteo 2:11 dice el apóstol Pablo, y tome en cuenta que le está escribiendo esta carta a un gran predicador evangelista, ya que Pablo se sentía que estaba ya para terminar su vida y su ministerio. Él quiso dejar esta enseñanza a un joven evangelista como lo era Timoteo, para que él enseñara a las iglesias este orden espiritual dado por Dios. Dice el 2:11 al 15 de 1 Timoteo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y luego viene la gran pregunta de parte de muchas personas inquietas con respecto a este mandamiento. El texto dice que la mujer aprenda en silencio, pero debe estar con toda sujeción. ¿Y por qué no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio? El versículo 12 de 1 Timoteo 2, versículo 12, no está diciendo que eran solo las mujeres de los profetas. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La pregunta es, ¿por qué? Amado, dice la Biblia que porque Adán fue formado primero y después Eva. Eso dice el 13. El 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero nuestras hermanas en las iglesias tienen una misión muy maravillosa y grande. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe,
en amor y santificación con modestia. La misión de nuestras hermanas es cuidar los hijos, criarlos en fe, tener mucha fe y confianza en el Señor, no perder la fe, mantener el amor y la santificación y mantenerse la moderación espiritual. Dice con modestia. Amados oyentes, no estamos diciendo que las hermanas están restringidas totalmente por Dios para predicar. Ellas pueden predicar a sus vecinos, a sus amigos, pero el texto bíblico nos enseña que la mujer debe callar en la congregación. Cuando la iglesia está adorando al Señor, no le es permitido hablar en público. Eso dice en otras versiones. Usted puede ver estas cartas instructivas. ¿Cree usted que la iglesia debía de sujetarse a esta enseñanza? La iglesia de Cristo del primer siglo recibió esta enseñanza y así lo practica y lo sigue practicando hasta la fecha. Luego encontramos que la ofrenda, si usted se fija en las escrituras del libro de los Hechos, en el capítulo 5 o capítulo 4, los primeros cristianos en sus pobrezas, en sus calamidades, algunos que tenían algunas posesiones las vendían y las repartían y llevaban a los pies de los apóstoles lo vendido, el precio de lo vendido, de las propiedades de algunos que querían colaborar con las necesidades de los santos. Ahora bien, más tarde el Espíritu Santo reguló la forma en que los primeros cristianos deberían de ofrendar. Ya no iba a ser cualquier día, en cualquier momento, sino que el Espíritu Santo ordenó a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 1 y 2, la forma y cuándo iba a hacer esta ofrenda voluntaria de cada cristiano. Y él le dice en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Fíjese usted el término bíblico que es cada primer día de la semana. Por tanto, encontramos que la iglesia de Cristo cada domingo recogía la ofrenda y no cualquier día de la semana. Esta es la gran diferencia, como lo hemos venido diciendo, entre los grupos establecidos por los hombres y la iglesia que Cristo ha edificado. La iglesia de Cristo, amados oyentes, trata de apegarse a la doctrina de Cristo, a las enseñanzas de los apóstoles. Tratamos de guardar los mandamientos de Cristo Jesús expresados en las cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Aquí tenemos la instrucción correcta y perfecta, amado oyente. ¿Quiere usted estar seguro el 100% de ser parte de la iglesia bíblica, de ser parte de la iglesia original, de la única iglesia que debería de existir en este mundo? Pues usted tiene que leer las cartas de los apóstoles. Una persona me decía en nuestro tiempo, hace unos días, que lo que dice Pablo acerca del silencio de la mujer y lo que dice Pablo acerca de la ofrenda cada domingo, me decía esta persona que eso lo dijo Pablo, eso no lo dijo Jesucristo. Quiero que usted me muestre un texto donde Cristo dijo esto, que usted me muestre donde Cristo me prohibió esto directamente, pero de palabras de Cristo. Y le digo yo, oiga, ¿quiere decir que usted no cree en los apóstoles? ¿No cree usted en la palabra de los apóstoles como embajadores de Cristo, como inspirados por el Espíritu Santo? Él dice entre dudoso que sí, pero no queda convencido. Amado oyente, fue en ese momento en que le presenté la escritura de Juan. Si Jesucristo no dijo directamente y claramente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los que relatan la vida, muerte y sepultura de Cristo, en su vida ministerial Jesucristo no dijo tal vez estas palabras él directamente. Y digo que no las dijo porque los apóstoles iban a encargar de completar esta verdad. Yo le dije, amado, vamos a leer este texto bíblico en Juan 14, versículos 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Cuáles cosas? Bueno, Jesucristo enseñó muchas cosas a sus discípulos en su vida terrenal, en su ministerio terrenal. Y él está diciendo en el 14:25 de Juan, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Pero mire el 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oigan los términos de Jesús. Él les está diciendo, todas las cosas que yo les he enseñado en mi ministerio terrenal, el Espíritu Santo vendrá y les va a recordar todo esto que ya les enseñé. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, es decir, el resto de las cosas que Cristo no les enseñó, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Cristo completó, amado oyente, la enseñanza revelándola a los apóstoles. ¿Lo cree o no lo cree? Usted y yo debemos escuchar a los apóstoles, oír la doctrina de los apóstoles, porque es la doctrina de Cristo. Además, la Biblia nos enseña que los apóstoles recibieron la inspiración directa del Espíritu Santo. Y para eso vino el Espíritu Santo. El capítulo 16 de Juan, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por tanto, amigos, me atrevo a decir con toda seguridad y con todo el peso de la verdad bíblica, que los apóstoles y que Pablo en este caso habló siendo inspirado por el Espíritu Santo, que era necesario que las hermanas en la iglesia de Cristo estuvieran en silencio en la adoración, en la reunión de la iglesia. Así lo hizo. También mandó que las iglesias, los cristianos, ofrendaran únicamente el domingo y no todos los días, como lo hacen los grupos creados por los hombres. Amigos, los apóstoles recibieron toda la enseñanza de Cristo entregada por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña, y Juan nos dice, en 1 de Juan 4, versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tenemos que escuchar, amados oyentes, la doctrina de los apóstoles. La enseñanza de ellos la tenemos escrita en las páginas del Nuevo Testamento. En las cartas nos enseña los apóstoles, Pablo, el gran ministro del Evangelio a los gentiles. Lógicamente, si fue elegido por Cristo y Cristo ya no estaba aquí, Cristo había resucitado y había ido a sentarse a la diestra de Dios. Cuando se le apareció a Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9, Cristo ya no estaba en su ministerio terrenal. Lógicamente, cuando Cristo dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre entre los gentiles, era lógico que Cristo no lo iba a dejar solo. El Espíritu Santo los guió desde ese momento. Por tanto, este muchacho me dice a mí que Pablo no estuvo con los 12 apóstoles. Y que, fíjense usted los argumentos que ponen las personas cuando no quieren aceptar lo que la Biblia dice. Me dice esta persona, pero Pablo no estuvo con Cristo ni con los apóstoles. Sí, pero Cristo eligió a Pablo como un abortivo, uno de los últimos apóstoles, y fue guiado totalmente por el Espíritu Santo. Esto fue encomendado por Cristo directamente a través de un predicador llamado Ananías en Hechos capítulo 9. Ananías fue el portador de la imposición de las manos directamente y exclusivamente por Pablo y para Pablo, para que él fuera guiado a revelar y hacer revelar todas las cosas. Por eso las cartas que Pablo escribe, que son muchas cartas, deben ser creíbles. Si usted no cree a las cartas apostólicas, debe arrancarlas de la Biblia y quedarse solo con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero esto es imposible, amado oyente. Las cartas apostólicas tienen la instrucción correcta y verdadera para que la iglesia de Cristo la siga. Por tanto, Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. También el apóstol Juan dijo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Dónde está la doctrina de Cristo? Pues la tienen los apóstoles. ¿Dónde la dejaron los apóstoles? En las cartas inspiradas que tenemos en el Nuevo Testamento. Amados oyentes, lastimosamente el tiempo ya no nos da para seguirles explicando la veracidad de las Escrituras y cómo el cristianismo del primer siglo
se convirtió al Señor y cómo continuaron su vida cristiana como iglesia, adorando en espíritu y en verdad, de acuerdo a estas enseñanzas por los apóstoles. Amados, deben arrepentirse de sus pecados, confesar su fe en Cristo y bautizarse para el perdón. Ese es el plan divino que Dios dejó establecido. Y los apóstoles, como los evangelistas, este fue el mensaje que predicaron. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos los mensajes que Pablo predicó a los gentiles, la Biblia dice que todos oyeron, creyeron, se arrepintieron y se bautizaron para el perdón de pecados. Amigo, haga usted lo mismo y sea parte de la iglesia que Cristo edificó y que sigue únicamente el patrón divino del Nuevo Testamento. Que la paz de Dios sea con todos.